Estamos de regreso, Canal 13 Noticias en esta tarde de viernes y bueno, mucho hemos hablado de los problemas económicos, de salud que se nos enfrentan y las crisis en las que ya muchos estamos justamente leyendo los mensajes de las familias michoacanas, pero ahora también algo que sucede y que ha generado ruido, alegría para muchos, es cuando vamos a surtir gasolina, aunque a veces no ocupamos tanto el vehículo, pero bueno, nos alegra ver ahí a la pasada que baja y baja cada día más el costo de la gasolina. ¿Qué se debe? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Qué nos espera con eso? Debe de alegrarnos, de preocuparnos. Para ello tenemos de invitado a Manuel Guillén Villanueva, consultor de negocios, para que nos explique un poquito de este tema. Bienvenido, ¿cómo estás? Sandra, gracias y buenas tardes. Muy buenas tardes. Primero agradecido por la invitación. Como comentamos, te saluda a distancia, ¿no? Sí, como debemos de hacerlo todos. Dicen, bueno, a lo mejor están trabajando, pues sí tenemos que hacerlo, informar a la gente, dar esos detalles para que, bueno, no nos dejemos guiar por los rumores también y la mala información que ronda a través de redes sociales de repente y que del vecino y del otro. ¿Qué está pasando con el petróleo, con la gasolina? Sí, tristemente, y como tú lo comentas, el tema es complejo, primero. Segundo, sí circula mucha información tóxica en las redes y que lamentablemente ensucia el panorama. El tema del petróleo, y bueno, yo agradezco esta oportunidad porque sinceramente estos primeros días de abril son cruciales para tocar el tema relativamente del petróleo a nivel internacional. ¿Y a qué me refiero? La OPEP, que es el organismo que controla el tema del petróleo a nivel internacional, por ahí tenía un convenio o un acuerdo, en este caso con los principales productores de petróleo a nivel mundial, y ese acuerdo específicamente la primera semana de abril va a sufrir cambios, va a sufrir modificaciones, entonces estamos en el momento ideal para poder hablar de esto, ¿no? Okay. El tema del petróleo tiene dos factores específicamente, uno que le llamamos el externo y uno que es el factor interno. El factor externo, lamentablemente, es aquel que no podemos controlar en nuestra economía, en nuestra microrregión que es México, ¿no? El factor externo se refiere a específicamente los países poderosos que producen petróleo. En este caso hablamos, el principal productor de petróleo en este momento son los Estados Unidos, indudablemente. Después de ahí pasamos a Arabia Saudita, luego sigue Rusia, Canadá, Irak, China, Emiratos Árabes, Brasil, Kuwait, Irán, y México se ubica en el lugar número 11 en este momento. Okay. Hemos perdido presencia a nivel internacional en la producción de petróleo, de estar, por ejemplo, en el lugar número 8 hace 5 años, ahorita ya estamos en el lugar número 11. Pero bueno, ese sí es un tema interno, ese es el tema interno. Okay. En el caso de la situación externa, ¿por qué ha bajado el precio de la gasolina? Es bien sencillo, ¿eh? Estamos hablando de la ley de la oferta y la demanda. Los países que producen petróleo, pues lo siguen produciendo. Entonces, en este caso, hay mucho petróleo, pero con esta problemática internacional del COVID-19, pues los energéticos, el petróleo, no está siendo consumido. Si te acuerdas tú, ¿qué fue? Hace un año, cuando no había gasolina. Que estuvimos en las filas y filas. Exactamente. Entonces, estaban las filas, inclusive había gente que se quedaba a dormir ahí para poder cargar gasolina, ¿no? El precio era relativamente elevado, ¿sí? Porque no había gasolina. Claro. Ahorita hay excedente de petróleo. Okay. Eso significa que hay excedente de gasolina. Y si aparte no vamos, ahorita ves, están solas las gasolineras, solas. Entonces, si ahorita vas a consumir gasolina, la vas a encontrar más barata por eso, porque hay mucha oferta y hay poca demanda. Okay. Entonces, no tiene ciencia y tampoco es decir que nuestro gobierno está haciendo alquimia para que las cosas cambien. No, esto es internacional. O sea, si internacionalmente el precio del crudo va a la baja y aparte hay mucho petróleo, ¿sí? Y no hay consumo del petróleo porque estamos siendo muy específicos en el tema de la gasolina, pero hay que darnos cuenta de que el petróleo, ¿qué produce con petróleo? Pues prácticamente la gran cantidad de energía que produce la industria es a través del petróleo y de sus derivados, ¿no? El plástico, el polietileno. Entonces, si no hay consumo de esos productos,
pues obviamente el stock del petróleo, o sea, los barriles de petróleo, pues están guardados, ¿no? Claro. Esto está sucediendo entonces ahora, y mucha pregunta también es, a pesar de que la gasolina está un poco, bueno, notablemente más barata, ¿por qué todos los demás insumos, la canasta básica, todo está elevándose? Que tiene que ver con lo que acabas de mencionar, ¿no? O sea, la demanda que está habiendo, la necesidad de adquirir ciertas cosas también, me imagino. Aquí hay otra cosa que también hay que tener mucho cuidado. La especulación, lamentablemente, también hace mucho daño. He estado revisando información en relación a la canasta básica. O sea, no es posible que haya comerciantes en nuestro país que estén vendiendo el kilo de huevo en 60 pesos, cuando en la realidad está a menos de la mitad, ¿no? Entonces, lamentablemente también somos especuladores, ¿sí? Y en este tipo de momentos así de mucha coyuntura, en lugar de favorecer a la economía, en lugar de favorecer a la gente vulnerable económicamente hablando, pues nos vamos a la yugular, ¿no? Entonces, nos queremos aprovechar de la circunstancia. Eso pasa, no nada más en México, no es privativo de México. Es como de la humanidad. Es correcto, pero no nos ponemos a pensar de que la intención es, hay que ver el lado positivo de esto. Hay que ser mejores personas. Claro. ¿Sí? Hay que ser gente más humana. Retomando el tema del petróleo. La OPEP, que es ese organismo internacional que controla los precios del petróleo, es un organismo muy poderoso. Pero específicamente los Estados Unidos y Rusia no pertenecen a ese organismo. Entonces son como rivales. Entonces, estamos hablando de que Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia, en ese orden, ¿sí?, son los productores más importantes de petróleo y que específicamente ellos controlan el precio del petróleo. Entonces, ahí también, a eso me refería con que no es tan sencillo. Es una guerra de poder. Claro. Es una lucha por el poder. Es decir, es indudable que en Rusia, económicamente hablando, es muy poderoso. Es indudable que Arabia Saudita es económicamente muy poderoso. De los tres, los Estados Unidos es el país más vulnerable. ¿Sí? Y con eso no estamos diciendo que sea una economía débil, pero es vulnerable. Claro. ¿Sí? Ahora bien, se tiene que arreglar esa situación porque el precio del petróleo, por ejemplo, al cierre de marzo, su promedio fue de 33 dólares por barril. Arrancamos el día 1 de abril a 17.90. Entonces, ahorita ya se recuperó, ya lo traemos en 24%. ¿Y qué esperamos para ahora que queremos que ya termine la contingencia, que termine la cuarentena? ¿Cómo se va a regular esto y cómo nos va también a sorprender ahora con los precios en ese sentido? Yo siempre he comentado, y desde de las entrevistas en relación a esto, cuando tenemos un rival enfrente y que podemos medir su capacidad, su poder y su dimensión económica, es más fácil poder sacar una estadística y poder decir con números, ¿no? ¿Sabes qué? Vamos a tardarnos 3 meses en arreglarlo. Pero en este caso, el COVID es un enemigo invisible. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y de repente vemos que como que se van acotando ciertas áreas y como que se va desarrollando en otras áreas. ¿En qué áreas va a impactar más? En las economías más frágiles. En aquellas economías y en aquellas sociedades en donde no se haga conciencia de que sí es realmente un enemigo a vencer. Claro. ¿Sí? China, que es un país primermundista, que está preparado para eso y para más cosas, fue golpeado fuertemente. No me digas Italia, ¿no?, que la gente permanecía prácticamente encerrado en su casa. A España le pasó lo mismo. Son países muy poderosos que reaccionaron rápido, pero países tercermundistas o países de economía vulnerable les va a costar más trabajo reaccionar. Entonces, poder decir en cuánto tiempo va en función de la economía. Si tenemos una economía sólida, vamos a reaccionar más rápido. Si tenemos una economía vulnerable, va a tardar más tiempo. En temas empresariales, solamente hay 2 maneras en crecimiento y en desarrollo. Solamente son 2. Es o la empresa ahorró para crecer o la empresa se endeudó para crecer. Solamente, no hay más. Y lamentablemente en el tema de México, ¿cómo crees que se crece? Sí. A través de la deuda. Pero a través de la deuda te vuelves codependiente. Exactamente. Nada tiene. Te vuelves codependiente. Porque aparte de eso,
debemos en dólares. Y a cómo traemos el dólar ahorita a 24 pesos. Y en ese sentido, hay muchos empresarios y mucha gente que no tiene trabajos formales también, está pidiendo el auxilio, la ayuda a las autoridades, y ya hay algunos programas para los que están en regla. Sí. ¿Y qué va a pasar? ¿A eso se les puede, crees tú, que vaya a poder haber la cobertura necesaria para auxiliarlos como es debido, para que la sociedad michoacana se rescate? No quiero ser cruel con mi respuesta, pero primero, el 80% de la economía que se genera en México es por economía informal, que no está en regla. O sea, de 10 pesos que ingresan, 8 pesos son de la economía informal y 2 pesos son de los empresarios que están formalmente en regla, ¿no? Claro. ¿Qué se va a hacer primero? Pues obviamente el rescate, le llamamos el plan de contingencia, va a ser específicamente para esa gente que tienes empadronada. Claro. Porque también aquí hay que ver la otra cosa. O sea, como yo soy informal, a lo mejor me puedo inventar que soy empresario y voy y me acerco para pedir ese rescate. Pero como no existe ninguna garantía y ningún documento que avale eso, pues pudiera ser que me esté aprovechando, ¿no? Porque estoy seguro que va a pasar. Sí, no se nos da. Ajá, exactamente. Entonces, primero, no hay recurso suficiente. Segundo, no es un plan que va a tardar 2 o 3 meses. Y tercero, va a costar trabajo poder llegar el beneficio a toda la economía en general. ¿Te parece si próximamente nos vienes a platicar de más temas respecto a esto para que la gente vaya aclarando también sus dudas? Con todo gusto. Muchísimas gracias por tu intervención de este viernes. A la Excelente orden. fin de semana por acá. Ahí ya se me fue el saludo, pero te mandaban saludar tu hijo, me imagino, que te decía que eras Ánimo. muy bueno. Vámonos a una breve pausa. Gracias. Y regresamos con más esto que es 13 Noticias. No te vayas, todavía tenemos mucho de qué platicar.